Muy buenas a todos, queridos alumnos. En el video pasado estuvimos haciendo nuestro teclado, pero ahora llega el siguiente problema, y es, aún faltan cosas. Obviamente esto tiene sliders para hacer los armónicos, para cambiar los armónicos. Y en este video vamos a crear nuestros sliders, pero antes de ello necesitamos hacer una cosa. En este momento ya tenemos unas 81 líneas de código. Bastante, ¿no? Hemos avanzado. Pero esto genera mucho desorden en un solo archivo. Entonces lo que vamos a hacer es mover esto a otro archivo y conectarlo. Por buena suerte el processing lo hace automáticamente. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a dar el nombre de teclas o teclado. Le damos a aceptar y enviamos nuestro código. Primero las funciones hasta acá. Y también vamos a mandar estos arrays. Los colocamos en la parte de arriba. Y ya con eso tenemos un código más limpio. Podemos pasar también estas dos variables, ya que tienen que ver con teclado. Y save. Ya con esto tendríamos listo nuestra primera parte. Y ahora sí vamos a empezar con nuestros sliders. Entonces vamos a crear una nueva carpeta y le llamamos slider. Y para hacer nuestro slider vamos a aprender un nuevo concepto, las clases. Las clases se utilizan para recrear un objeto de la vida real. En este caso vamos a recrear un slider. ¿Y cómo es un slider?, dirán ustedes. Muy buena pregunta, la respuesta es mejor. Los sliders, como ustedes pueden apreciar en este momento, es un botón que sube y baja en el eje vertical y que se desliza en una hendidura, como ustedes pueden ir viendo. Entonces, bueno, ya con esa información, aunque ustedes no crean, ya es suficiente para tener una idea de cómo va a ser un slider. Entonces primero vamos a hacer nuestra clase, llamamos a la palabra class, slider en la primera letra en mayúscula, y recuerden que estos van a ser cuando vayamos a hacer clases. Las variables las vamos a intentar mantener en minúscula. Abrimos llaves, cerramos llaves, y para darle propiedades a nuestro slider, como una función, llamar a la misma palabra, slider. Abrimos llaves, cerramos llaves. Ahora sí, ¿cuáles son los parámetros de un slider? Pues sabemos que por lo que estamos viendo, eso tiene un alto, un ancho y una posición. Porque no todas se encuentran en la misma posición, obviamente. Entonces vamos a colocar posición X, posición Y y ancho, que lo vamos a colocar en inglés, que es size. Obviamente tenemos que darle qué tipo de variable es, que va a ser de un tipo int. Y con eso le vamos a dar unas propiedades a nuestra clase. Pero pasa algo, que estos parámetros solamente van a existir dentro de acá. Entonces, ¿cómo lo llevamos al resto de nuestro código? Tenemos que hacer unas variables. Recuerden, las clases están hechas de variables, métodos, que serían las funciones, y parámetros, que nos permiten usar las funciones. Entonces, vamos a crear otras variables. Entonces van a ser de tipo int, como ustedes se imaginarán, y vamos a decirle posición X, in posición Y in size, y como no puede ser el mismo nombre, vamos a colocarle, digamos, all. Y ahora sí, posición X va a ser post X, posición Y va a ser post Y, ¿y cuál creen que va a pasar con size all? Va a ser size. Y listo, con esto ya tenemos la posición y el alto que va a ser nuestro slide, pero aún no va a aparecer en pantalla. Les recomiendo que para hacerlo aparecer en pantalla utilicen una función llamada void update, y dentro vamos a crear nuestra figura. Pero como estamos utilizando este tipo de clases y todo eso para que haya más orden, vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacer primero el botón y luego la parte del deslizador. Pero como estamos manejando clases y para mantener el orden en nuestro código, vamos a hacer independiente la parte de nuestro slide, que como sabemos es el deslizador y es el botón. Entonces vamos a empezar con el botón, void button, y lo vamos a recrear con un rec. Utilizamos la posición X, la posición y vamos a definir otras variables que van a decir el largo y el ancho de nuestro botón. Y aquí arriba vamos a colocar las variables de tipo int llamadas bWidth, que es ancho o botón ancho, que vamos a colocarle 50. Y botón height o botón largo, que vamos a colocarle 25. De nuevo en nuestro rec le vamos a colocar entonces bottom width y bottom height
guardamos y tenemos que llamar a esta función en nuestro update. Y siempre recuerden colocarle punto y coma. Vamos a llamar a nuestra clase llamada slider. Y slider necesita un nombre porque está funcionando casi igual que una variable. Entonces vamos a llamarle s1 para decir slide1 y tenemos que decirle lo siguiente: new slider y los parámetros que tiene este. ¿Cuáles son sus parámetros? Estos: la posición, x y el tamaño. Entonces vamos a colocarle posición 100, posición y 100 y el tamaño vamos a colocarle unos 200. Save y ejecutemos nuestro código. Qué raro, no apareció nada. Porque tenemos que llamarlo a nuestro código. Tenemos que colocarle nuestro ROM, porque si no, no va a aparecer nunca. Entonces lo coloco acá. Punto update y arrancamos el programa. Y esto que parece estar estorbando en nuestro teclado es el botón. Pero muy feo, ¿no? Para eso es muy fácil resolverlo. Tenemos que darle un color diferente, un estilo diferente. Entonces vamos a llamar a algo llamado push style, que es agregar estilo, y pop style, que sería como no seguir ese estilo. Colocamos esto dentro y vamos a ver qué estilo queremos. Entonces yo quiero que tenga un relleno, no sé, tal vez un verde. Entonces colocamos film y agreguémosle el color. Selector de colores, copiar, pegar, arrancar. Ahora sí, aquí tenemos nuestro botón de nuestro slider. Pero con esto no hemos terminado, aún nos falta hacer el deslizador. Entonces vamos a hacer una nueva clase llamada deslizador. Y sabemos que esa se va a mantener inerte y que es literalmente el largo total. Entonces a ese deslizador va a ser un tipo también rec. Posición X, posición Y, de ancho vamos a colocarle 1.5 y de largo vamos a utilizar el size all, punto y coma, y llamamos el deslizador de nuevo a update, punto y coma, save y démosle. Perfecto. Ahora nos dimos cuenta de algo. Eso está muy mal organizado porque supuestamente el deslizador debe quedar en el centro del botón y eso es muy fácil de arreglar. Porque ya sabemos que el ancho de botón es 50. Entonces más o menos para dejarlo en el centro sería posición más ancho de botón. Pero no es todo el ancho de botón. Entonces vamos a hacer una operación acá que nos diga que no va a ser el ancho de botón sino la mitad de botón, que es botón dividido 2. Mucho mejor. Obviamente está un poquito mal cuadrado. Podríamos decirle -3 más o menos para terminar de cuadrar. Y ahí nos queda un perfecto. Obviamente esto está en negro. Yo creo que quedaría mejor un blanco. Entonces utilizamos este push style y este put style. Y editamos para que sea más bonito. Y vamos a colocarlo en blanco. No totalmente blanco, pero queda mucho mejor. Y vamos a llamar a una propiedad llamada noStroke, que le estamos diciendo sin trazo, para que nos quite esa línea negra que no aparece. Y miren ahora, ya no está. Pero aún yo siento que está un poquito feo, como que muy cuadrado para mi gusto. Entonces hay una propiedad que no es necesaria para invocar al rec, que nos permite bordear eso. Entonces vamos a bordearlo un poco. Y aquí nos queda mucho mejor. He cambiado de opinión y creo que le quedaría mejor un blanco. Pero ustedes van viendo cómo les gusta más, que siempre es lo más importante. El gusto de ustedes de cómo quieren que se vea el programa. Obviamente como está atravesado con el teclado no se ve tan bien, pero ya luego vamos a organizarlo. Vamos a darle también un border a este. El borde va de 0 a 100. Le voy a colocar 50 como en el otro. Mucho mejor para mi gusto. Pero bueno, aún no hemos podido mover nuestro slider. Y para eso vamos a utilizar una propiedad llamada mousePreset y mouseX y mouseY, que nos dan la posición, como ustedes imaginarán, del mouse. Pero antes de eso necesitamos saber desde dónde a dónde va nuestra posición de slider.
desde dónde empieza y dónde termina. Entonces ya sabemos que empieza en la posición X, pero no sabemos dónde termina. Entonces vamos a hacer una propiedad llamada inEndPosition, que va a ser la posición X más el ancho del botón. Y vamos a saber también de dónde termina la posición Y, que sería igual a inEnd, que sería la posición Y más el largo del botón. Pero nos pasa algo. Aquí en esta declaración no nos va a dar lo que queremos. ¿Por qué? Porque los valores se los damos acá. Ya hemos creado la variable. Ahora le vamos a asignar de nuevo el valor. Y ahora sí nos va a dar. ¿Pero para qué hicimos todo esto? Muy buena pregunta. Es para utilizar las propiedades, como les he dicho, de la posición Y y de la posición X del mouse. Para hacer una muestra rápida, voy a colocar println de mouse en X. Y como ustedes pueden notar en consola, si voy más a la derecha va a ser un número máximo, y si voy más a la izquierda va a ser lo mínimo, llegando hasta 0. Ya sabiendo esto, vamos a limitar desde dónde puede empezar a mover nuestro slider. Entonces le vamos a decir, sí, esta parte va a ser un poquito más enredada, así que pido que presten mucha atención. Mouse X es mayor o igual a la posición X, y que sería con esto, tienen que colocar los dos ampersand, si no, no nos va a dar. Mouse X es menor o igual a en posición, y aquí voy a corregir algo rápidamente porque me di cuenta, es en, no ends, y bueno, sigamos. Si es mayor a la posición inicial y es menor a la posición final, nos va a mover. Si no, no nos va a mover. Así de simple. Abrimos paréntesis para que se nos ejecute. Y aquí, para hacer cuestión simple, vamos a decirle entonces posición Y va a ser igual a mouse Y. Bueno, aquí tenemos un pequeño error porque no queremos que se nos mueva todo. Y esto nos pasa porque el botón tiene la misma coordenada que posición, y esas deberían ser diferentes. Esto lo arreglamos fácil. Vamos a asignarle aparte a botón una posición. Entonces vamos a colocarle aquí int botón position de X y botón position de Y. O podemos colocarlo botón X y int botón Y. Y estos valores van a ser igual a posición X y posición Y, para que no varíe tanto. Entonces ustedes saben que tienen que estar dentro de los parámetros, y entonces démoselos. Y cambiamos los valores de acá. Y esta posición Y no va a ser ya posición Y, sino va a ser botón de Y, de posición Y. Y ahora qué bonito. Pero miren qué horror. Podemos ir hasta abajo, hasta el infinito hacia arriba, o hasta el infinito hacia abajo, y esto va a seguir. Tenemos que limitarlo con la posición del eje Y, desde dónde a dónde se puede manejar. Y qué bueno que ya las comentamos, entonces es mucho más fácil. Es solamente decir de nuevo, mouse Y es igual a la posición de Y, y a la vez, mouse Y es menor a la posición final de Y. Le damos a arrancar y tenemos un pequeño error. Ya detallándolo de mejor manera, es que no tenemos que colocar el largo del botón. Lo que tenemos que colocar es el size all, que nos dice qué tan grande va a ser. Y ya con esto, aunque se nos pasa un poco, está funcionando de la manera más correcta. ¿Cómo podemos hacer que funcione mejor? Bueno, eso es muy fácil. Aquí en posición Y podemos decirle menos la mitad del height de button. Veamos, mucho mejor. Ahora solamente cambiarle la posición desde donde se genera y ya quedaría listo nuestra parte. Y ya nos quedaría listo. Pero pasa algo. Podríamos mejorarlo un poquito más, dándole la opción que no se nos mueva cuando pasemos el mouse encima, sino que cuando lo presionemos. Entonces para esto vamos a decirle sí, mouse preset. Si el mouse está presionado, que nos mueva nuestro botón, si no, que no se nos mueva.
Y ahora sí, como ustedes pueden ver, estoy pasando por él y no nos está pasando nada. Pero si le hago clic, ahora sí. Y con esto terminaríamos el video de hoy. En el próximo video vamos a hacer los demás sliders. Y ya en el próximo video vamos a empezar con esta Player Data. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en otra ocasión.